El mundo aplaude el carisma, pero el cielo aplaude la fidelidad. De hecho, es nuestra fidelidad en las pequeñas responsabilidades lo que nos promociona delante de Dios para las grandes responsabilidades. Esto queda totalmente clarificado a través de la vida de ese pastorcillo de Belén que llegó a convertirse en el gran rey de Israel. Creo que sabes de quién hablo. Hablo de David. Podríamos decir muchos motivos por los cuales Dios dijo que ese muchacho tenía un corazón conforme a su corazón y que por lo tanto él debía ser el rey de Israel. Pero yo quiero señalar uno, y es esta: la fidelidad de David. La fidelidad en las cosas aparentemente insignificantes. Por ejemplo, su fidelidad a la hora de cuidar ese pequeño rebaño de ovejas que su papá le había encargado. Fíjate bien que el padre de David no era precisamente un padre muy amoroso, lo despreció. Pero ¿sabes qué? A pesar del desprecio de su padre, David sabía que era su padre. Y ese padre le encomendó el cuidado de unas pocas ovejas. Y dice la historia que cuando un oso o un león venía a llevarse una de esas pequeñas ovejas, David, impulsado por su sentido de fidelidad con la tarea que le había sido encomendada, se abalanzaba en contra de ese oso y de ese león. Me lo imagino de una forma casi épica, con una piedra golpeando a esa bestia salvaje, arrebatándole esa pequeña oveja de sus fauces. Casi una locura. Yo pienso cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a poner en riesgo nuestra vida por cuidar de una pequeña oveja, y además una pequeña oveja de un padre que nos ha menospreciado. Pero ¿sabes qué? Creo que esta fidelidad fue una llave que abrió la puerta de oportunidad para David. Porque ¿qué fue lo que le dio acceso a David a la batalla de su vida? A la batalla en contra de ese gigante llamado Goliat. Fue el testimonio. Cuando se presentó delante del rey Saúl, y Saúl le dijo: pero muchacho, ¿cómo te vas a enfrentar tú a ese guerrero preparado para la batalla, que es mucho más grande y mucho más fuerte que tú? Y entonces David le contó el testimonio de cómo él, por una pequeña oveja, estuvo dispuesto a enfrentarse a un oso y a un león. Y ese testimonio fue la llave que le abrió la puerta a David para librar la batalla de su vida, la batalla en contra de Goliat, la batalla que le daría la fama. Por lo tanto, si David hubiese perdido una oveja, si lo hubiese descuidado, si hubiese dicho: bueno, es una oveja, tampoco merece la pena poner en riesgo la vida solo por una oveja, no solo hubiese perdido una oveja, hubiese perdido el testimonio que le abriría la puerta para la batalla de su vida. No solo hubiese perdido una oveja, hubiese perdido una victoria en contra de Goliat. No solo hubiese perdido una oveja, hubiese perdido la fama en medio del pueblo. No solo hubiese perdido una oveja, hubiese perdido la inspiración para escribir el Salmo 23. No solo hubiese perdido una oveja, hubiese perdido la corona de rey. No solo hubiese perdido una oveja, hubiese perdido un texto, un título mesiánico. Porque ¿sabes cómo se conoció a Jesús cientos de años después? El Hijo de David. ¿Por qué? Porque cuando Dios encuentra a un muchacho que es capaz de poner en riesgo su propia vida para cuidar a una oveja del rebaño de su papá, Dios sabe que ese muchacho podría cuidar de su pueblo, podría ser el rey de su pueblo. Cuando Dios ve un muchacho que es
fiel en lo poco, Dios lo promociona para las grandes responsabilidades. Pero no solo eso. Cuando Dios ve a un muchacho así, liga su nombre con el suyo. Porque aquel que fue capaz de cuidar a una oveja fue el que le puso nombre después a un cordero, el Cordero de Dios, a Jesús, que sería conocido como el Hijo de David. Por lo tanto, David no solo hubiese perdido una oveja, hubiese perdido su nombre en la genealogía de Jesús. Lo que quiero decir es que nuestra fidelidad en las cosas aparentemente insignificantes, en estos días, nuestra pureza sexual, el trato que damos a nuestros padres, nuestras responsabilidades en la iglesia, nuestras responsabilidades en nuestros trabajos, esas cosas que somos tentados a descuidar en estos días, porque al fin y al cabo estamos encerrados en casa y ¿por qué esforzarse tanto? Perder una oveja puede costarnos algo muy caro, y ser fiel en estos momentos puede impulsarnos hacia nuestro destino. Y quiero animarte a ser fiel como nunca en estos días de incertidumbre. No sé cuál es la responsabilidad que tienes, pero tienes una responsabilidad con tu pureza sexual, con tu familia, con tu iglesia local, con tu trabajo.